Ezequiel capítulo 13. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas. Escuchen. Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Hay dos clases de profecías. La profecía que es inspirada por el Espíritu Santo y la profecía del corazón del hombre. La profecía humana no tiene nada que ver con el contexto bíblico, con la palabra de Dios. Oíd palabra del Señor. Así ha dicho Yahvé el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Dice que andan en pos de su propio espíritu, detrás de su propio espíritu, no del Espíritu Santo. Quiero hablar del Espíritu Santo, porque digno es el Espíritu Santo de que se hable de Él y en su nombre. Las tres obras del Espíritu Santo que hace que no hay teólogo, ni académico bíblico, ni pastor, ni profeta, ni evangelista, ni sacerdote, ni rabino, que haga las tres obras del Espíritu Santo. La primera obra del Espíritu Santo, la regeneración del alma pecadora. La segunda obra del Espíritu Santo es la santificación del alma pecadora. La tercera obra del Espíritu Santo es la conversión del alma a Dios. La obra de regeneración, la obra de santificación y la obra de conversión. Si el que dice ser profeta no tiene las tres obras en sí, en su vida, el tal no es profeta, sino falso profeta, porque no pasó por la obra del Espíritu Santo. Sigamos. Dice que andan en pos de su espíritu, detrás de su propio espíritu, de las intenciones de su corazón, de lo que piensa su mente, de lo que imagina su corazón, pero no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo son muy pocos que obedecen al Espíritu Santo en rectitud, en verdad, en santidad y con temor. Muchos, Jesús dijo, falsos profetas se levantarán en el último tiempo. ¿Existen en la actualidad verdaderos y legítimos profetas? Sí, amén. Existen legítimos y verdaderos y auténticos profetas en este tiempo. Soy testigo y conozco a estos profetas. Pero de los falsos profetas está minada la iglesia. Porque todo aquel que no habla conforme a la regla, la palabra y la autoridad de Cristo, no es profeta. El profeta que anuncia palabra de Dios tiene que estar respaldado por la Biblia. Todo lo que el profeta habla, todo lo que sale de su boca, tiene que tener respaldo bíblico. Si lo que habla un profeta, que dice llamarse profeta, no está en la palabra de Dios, no hay ningún tipo de respaldo bíblico, no creas a tal profeta porque no es profeta. Ni le tengas temor, ni tengas respeto por los falsos profetas. Más vale denunciarlo delante del Señor, en público y en su cara. No tengas temor a los falsos profetas, porque nada han visto y andan detrás de su propio espíritu. Dice: como zorras en los desiertos fueron tus profetas. Oh Israel, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día del Señor. El profeta se encarga de fortalecer al pueblo en oración, en clamor, en ayuno, en ruego, en súplica, en lamentos, en quebrantos, en llantos. Un verdadero profeta es aquel que gime delante de Dios y que es perseguido por muchos y que no es aprobado por la mayoría de los hombres, aún siendo gente de la iglesia. Los profetas son perseguidos, fueron perseguidos, son perseguidos y serán perseguidos. En Apocalipsis 11 revela los últimos dos profetas que Dios traerá sobre la tierra. Estos serán perseguidos y serán sentenciados a muerte. Es el claro ejemplo
de que el verdadero profeta es criticado, calumniado, perseguido, acusado, difamado, sentenciado y expulsado de la iglesia. Son muy, pero muy pocos los profetas que se paran en un púlpito a profetizar en una iglesia evangélica. Porque cuando Dios levanta un profeta en una iglesia evangélica, los que están alrededor de los pastores evangélicos se encargan de expulsar a tal profeta, porque el profeta es una amenaza para los diáconos y líderes de la iglesia que tienen una doble vida, que andan en fornicación, en mentira y en adulterio. ¡Aleluya! Uy, ¿qué dice este hombre? El Espíritu Santo muestra, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo da testimonio de la verdad. En una oportunidad, por la mañana fui al templo a orar y clamar a Dios. No voy a decir qué templo. Y orando y clamando a Dios, el Espíritu Santo me habla y me dice: este pueblo no me conoce. Entre 80 y 100 miembros tenía la iglesia. Este pueblo no me conoce. El Espíritu Santo al tiempo me retiró de esa iglesia. No quería irme yo. Estaba luchando contra el Espíritu Santo. Yo mismo luchaba contra el Espíritu Santo. Esta es mi iglesia, este es mi pueblo, estos son personas que yo amo. Pero si el Señor te dice que no me aman, ¿qué haces tú ahí con ellos? Todo aquel que me ama, mi palabra tiene que guardar. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Se transforman en adivinos, porque si no oyen al Espíritu Santo, no se sumergen en oración, lamento y clamor y arrepentimiento en oración. Si no escuchan al Espíritu Santo, entonces escuchan a otra clase de espíritus que la Biblia dice y habla espíritus de error. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: así ha dicho el Señor, y el Señor no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Confirma la palabra de ellos. Hay personas que están diciendo que tuvieron visiones, sueños, profecías, que Dante Gebel va a ser el presidente de los argentinos en el año 2027. Y acá la palabra de Dios dice: así ha dicho el Señor no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿Dios puede confirmar o respaldar una falsa profecía? ¿Puede? No. El Espíritu Santo es respaldado únicamente por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única que respalda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con los argumentos o ideología de los hombres. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con la fundamentación de las organizaciones religiosas a nivel mundial. No tiene nada que ver. Al Espíritu Santo se lo busca en el desierto, en la soledad. Cuando Dios llamó a Elías, lo llama en el desierto. Cuando Dios llamó a Moisés, lo llama en el desierto. Cuando Dios llamó a Juan el Bautista, lo llama en el desierto. Y dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a prepararse para el ministerio. 4 evidencias bíblicas que si tú no pasas por el desierto, no puedes nunca ser profeta. De la misma manera, para un ministro pastoral, un hombre que es llamado por Dios, alguno de todos los ministerios que el Espíritu Santo ha impartido, tiene que atravesar el desierto. Muchos van a los seminarios bíblicos, a las academias bíblicas, y le dan una credencial o un diploma. Ahora puedes ser pastor, y nunca pasaron por el desierto. ¿Pueden ellos ser pastores? Aunque tengas una credencial que te acredite que eres pastor, ante los ojos de Dios no eres pastor si no has pasado primero por el desierto. Ay de los falsos profetas, que hablan vanidades ilusorias, pero nada saben quién es el Espíritu Santo.